Buenas tardes, bienvenidos a su aula virtual de hidráulica de tuberías y canales. La intención de esta aula virtual es reproducir todos los conocimientos relacionados con la temática que vamos a desarrollar en el curso de hidráulica de tuberías y canales. Esto debido a las necesidades que debemos atender en el curso escolar actual. Particularmente vamos a trabajar hoy con la unidad 1, con el tema 1.2 titulado Tuberías en paralelo. La clase anterior estuvimos platicando acerca de las tuberías en paralelo. Platicábamos que este sistema no es otra cosa más que tomar una tubería principal y subdividirla en varias tuberías secundarias, conocidas con el nombre de ramales particularmente. Entonces, de una tubería principal se subdividen en dos o más tuberías secundarias, a través de la cual pasará un gasto conocido y finalmente en un punto final se volverán a unir. Estos sistemas en paralelo tienen muchas particularidades. Una de ellas es que generan un diferencial de energía o una pérdida de energía. Esta pérdida de energía es exactamente la misma sin importar el sentido en el cual tú recorras el paralelo. Es decir, puedes recorrerlo a través de la tubería 1, 2 o cualquier tubería que esté relacionada con el sistema, y esa pérdida de energía va a ser exactamente la misma. Es decir, no importa por qué sentido tú recorras el paralelo, sino que la pérdida de energía será similar o será la misma sin importar la tubería que hayamos seleccionado. Otra situación que se presenta en las tuberías en paralelo es que vamos a suponer que el gasto que va a ingresar es exactamente el mismo gasto que va a salir en el punto B. Es decir, en A va a ingresar un gasto conocido y al final en B tendremos la misma cantidad de gasto. ¿Qué es lo que va a suceder? El gasto en A se va a distribuir a lo largo de todas las tuberías que estén involucradas en el paralelo y llegarán al punto B y se sumarán, y no habrá ninguna pérdida de ese gasto dentro de estas tuberías. Por lo tanto, la sumatoria del gasto en cada una de estas tuberías será igual al total que ingresa o el que sale del sistema en paralelo. Es importante mencionar esto: la pérdida de energía en cada una de estas tuberías quedamos que va a ser exactamente la misma. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la distribución de los gastos será totalmente diferente dependiendo de los diámetros o los accesorios que nosotros incrustemos dentro de cada una de esas tuberías. A su vez, las diferentes longitudes que pueden llegar a tener estas tuberías también van a influir en qué cantidad de gasto se puede transportar a través del paralelo. Dicho lo anterior, entonces, si todas las tuberías en paralelo fueran similares o idénticas, en teoría se debería tener una distribución uniforme del gasto. Sin embargo, dependiendo de los diferentes diámetros, longitudes, accesorios e incluso materiales de los cuales puedan estar construidas, se tendrá una distribución diferente. Dicho esto, entonces, se nos plantean dos problemas a resolver con este tipo de sistemas. El primero es resolver cuál será la pérdida de energía entre este punto y este en un sistema en paralelo en el cual tú conoces la distribución de los gastos en el sistema. O el caso más difícil o más complicado, que nosotros tengamos que determinar cuánta pérdida de energía se tiene y de qué manera se distribuyen los gastos en un sistema en paralelo a partir de un gasto inicial conocido. Es decir, estos van a ser nuestras dos incógnitas a resolver. No debemos olvidar que estas dos condiciones iniciales que hemos planteado van a ser la base para poder entender y resolver el problema de un sistema en paralelo. Para analizar el problema, vamos a partir de lo siguiente. Esta pérdida de energía o delta H, como se le llama en la figura, está relacionada con las pérdidas dadas en cada una de las tuberías en paralelo. Vamos a considerar tanto las pérdidas por fricción como las pérdidas locales. Es decir, no importa el diámetro, material o accesorios que construyamos o que incrustemos dentro de cada una de estas tuberías, en teoría la sumatoria de las pérdidas locales y por fricción de cada uno de los sistemas en paralelo deben ser iguales. Por otro lado, si ya asumimos que no va a haber pérdidas de gasto a lo largo del sistema,
podemos asumir entonces que la ley de continuidad es totalmente aplicable. Es decir, que el gasto en cualquier punto del paralelo va a ser igual a su área multiplicado por su respectiva velocidad. Luego, para empezar a entender entonces el sistema, necesitamos calcular sus pérdidas por fricción y sus pérdidas locales. Lo que nos dice Sotelo es que para hacer más sencillo el problema, vamos nosotros a denominar a lo que se le conoce con el nombre de factor de pérdidas. Como ustedes saben, las pérdidas por fricción están dadas por un coeficiente F multiplicado por su respectiva longitud de tubería y dividido entre su diámetro. Y todo esto es multiplicado por B cuadrada entre 2 veces gravedad. Por otro lado, sabemos que cada uno de los accesorios que coloquemos dentro del sistema nos va a generar una pérdida conocida con el nombre de pérdida local o pérdida secundaria. Cada elemento, llámese codo, válvula, ampliación, reducción, nos va a generar una pérdida asociada a un coeficiente K. Sin embargo, no importa cuántos accesorios yo pueda incluir dentro de cada una de estas tuberías, lo cierto es que si yo los sumo, voy a obtener un coeficiente K equivalente a todos los accesorios, mismo que multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 veces gravedad, me darán mis pérdidas locales. Lo que nos dice Sotelo es que nosotros podemos englobar esas pérdidas en un coeficiente. Si nosotros quitamos el factor común, que es la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, podemos nosotros notar que nos queda un factor que él llama K subíndice I. K subíndice I es un coeficiente de pérdida que incluye la parte de las pérdidas por fricción y la sumatoria de todas las K de las pérdidas locales. Es decir, KI va a englobar el efecto de las pérdidas por fricción y las pérdidas locales en cualquiera de los ramales que vamos a analizar. Dicho entonces eso, delta H, o la pérdida de energía, va a ser igual a su respectivo coeficiente de pérdida de cada una de las tuberías, multiplicado por la velocidad en cada ramal elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Sin importar, de nuevo, cuál ramal analicemos, este delta H debe ser igual. Por otro lado, nos dicen que la velocidad la podemos despejar de esta función. La velocidad va a ser igual a la raíz de 2 veces gravedad multiplicado por delta H, donde delta H es la pérdida las pérdidas que existen entre el inicio y el final del paralelo, dividido entre el respectivo coeficiente de pérdida de cada ramal. Entonces, estas dos ecuaciones nos resumen cómo funcionan las pérdidas de energía y las distribuciones de velocidades y de gastos dentro de cada uno de los sistemas en paralelo. Por otro lado, nos dicen, podemos nosotros suponer que existe una tubería ficticia que puede emular el efecto de este paralelo. Es decir, una tubería ficticia con un diámetro equivalente que nos va a generar un coeficiente de pérdidas equivalente, donde las pérdidas de energía equivalentes van a estar emuladas por este coeficiente de pérdidas equivalente y una velocidad equivalente producto del gasto total multiplicado por un área equivalente asociada a un diámetro equivalente. Es decir, vamos a tratar nosotros de emular todo el efecto de este paralelo utilizando una sola tubería con un solo diámetro que nos va a causar la misma cantidad de pérdidas de energía. Y a partir de esto vamos a partir para entender un poco más el paralelo. Entonces, delta H va a ser igual a KE por velocidad equivalente entre 2 veces gravedad. De igual forma, nos han explicado que el gasto total del sistema está dado por la sumatoria de todos los gastos que pueden estar involucrados en el paralelo. Esa es otra condición inicial que nos han dado
para poder entender el sistema. Lo cierto es que esta velocidad equivalente la podemos dejar en función de un gasto, que sería este gasto total que tenemos aquí. Esto quedaría de la siguiente forma: KE multiplicado por el gasto al cuadrado entre pi por ese diámetro equivalente al cuadrado entre 4 al cuadrado. Esto es gasto entre área equivalente al cuadrado, que es igual a equivalente al cuadrado, multiplicado por 2 veces gravedad. El resultado sería algo como esto: 8 veces KE gasto al cuadrado entre pi por el diámetro equivalente al cuadrado, a la cuarta, por 2 veces por la gravedad. Ahí está. Si partimos de esta ecuación, entonces tenemos que existe una pérdida equivalente dado un coeficiente de pérdidas equivalente y un diámetro equivalente. De igual forma, sabemos que esta delta H es igual a las pérdidas en cualquier sentido del paralelo. Asociado a esto, sabemos que este gasto es igual a nuestra área equivalente por nuestra velocidad equivalente. Este gasto 1 va a ser el área 1 por la velocidad en el tubo 1 del normal, más área 2 por velocidad en 2, más cualquier área por su respectiva velocidad. Si nosotros sustituimos de nuevo todas estas ecuaciones dentro de este sistema, tendremos algo como esto: pi por diámetro equivalente al cuadrado entre 4, que es el área, multiplicado por raíz de 2 veces g delta HE entre su respectivo coeficiente de pérdida. Y así para cada uno de estos sistemas: pi por d1 cuadrado entre 4, raíz de 2g delta H1 entre su respectivo coeficiente de pérdida, más pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4, raíz de 2 veces gravedad delta H2 entre su respectivo coeficiente de pérdida, así para todas las tuberías. Lo que podemos notar es que existen factores comunes. Por ejemplo, pi, 4 y raíz de 2 veces delta H. ¿Por qué razón? Porque esta es exactamente la misma que delta H1 y exactamente la misma que delta H2. Agrupando factores comunes, tenemos pi por raíz de 2g delta HE entre 4 multiplicado por d cuadrado entre raíz de KE es igual a pi raíz de 2g delta H entre 4 multiplicado por d1 cuadrado entre raíz de K1 más d2 cuadrado entre raíz de K2 más cualquier diámetro al cuadrado entre su respectivo coeficiente de pérdida. Y como habíamos quedado que el coeficiente de pérdida equivalente es exactamente el mismo que el coeficiente de cualquier coeficiente de pérdida, pues simple y sencillamente eliminamos estos factores comunes y nos queda que el diámetro al cuadrado entre la raíz del coeficiente de pérdida equivalente en una tubería en paralelos es exactamente igual a la sumatoria de todos sus diámetros al cuadrado, todos los diámetros incluidos dentro del paralelo, dividido entre su respectivo coeficiente de pérdida. Esto de acá nos da la pauta entonces para poder entender cómo solucionar un sistema de tuberías donde únicamente conocemos el gasto inicial o el gasto en el cual
se está trabajando como si fuera una tubería equivalente. Dada esta relación de aquí, nosotros podemos sustituirlo en nuestra fórmula original y tener una fórmula general para poder calcular la pérdida de energía en un sistema en paralelo sin necesidad de conocer la distribución de los gastos dentro del mismo. Entonces, conociendo esta relación que acabamos de deducir, podemos nosotros retomar nuestra ecuación. La pérdida de energía es igual a un coeficiente de pérdida por 8 veces por el gasto al cuadrado entre el diámetro equivalente a la cuarta multiplicado por pi cuadrada por su respectiva gravedad. Nosotros sabemos que el diámetro equivalente elevado al cuadrado dividido entre su raíz de su coeficiente de pérdida es igual entonces a la sumatoria de todos los diámetros involucrados al cuadrado dividido entre su respectivo coeficiente de pérdida. Es decir, si nosotros le sacamos el inverso a esto y lo elevamos al cuadrado, nos quedaría que QE entre DE a la cuarta es igual a 1 entre la sumatoria de todos los diámetros al cuadrado dividido entre su raíz de K elevado al cuadrado. Y es precisamente este factor el que vamos a incrustar dentro de esta ecuación. Y entonces nos da como resultado esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación, de nuevo, nos explica entonces cuál es la pérdida de energía en un sistema en paralelo, dados sus respectivos ramales, partiendo de que podemos nosotros entender un sistema en paralelo como un sistema con una sola tubería, con un diámetro equivalente, con una pérdida de energía equivalente. Entonces, estas fórmulas son las que nos van a servir particularmente para entender cómo funciona el sistema en paralelo y cómo calcular su pérdida de energía o la respectiva distribución de gastos dentro de un sistema en paralelos. Vamos a revisar el siguiente ejercicio. Nos dice que se tiene un sistema en paralelo en el cual únicamente conocemos el gasto, que son 20 litros por segundo. Nos dicen que se tienen 3 tuberías en paralelo con las longitudes mostradas en pantalla y los diámetros sugeridos en pantalla. Nos piden calcular la pérdida de energía que existe entre el punto A y el punto B y la distribución de gastos que tendremos dentro de estos sistemas. Paréntesis. Nos sugieren un factor de fricción F. Ciertamente, si ustedes revisan el libro de Sotelo, notarán que los ejercicios sugieren esos factores de fricción para iniciar el problema. Pero lo cierto es que este factor de fricción no debemos olvidar que depende del número de Reynolds, del diámetro y de la rugosidad del material con el que vamos a estar trabajando. Es decir, esto de acá nos lo dieron por el libro para poder realizar los cálculos necesarios. Sin embargo, habrán situaciones en las cuales nos den únicamente el material del que está construido este sistema en paralelos y nosotros tendremos que ajustar, como vimos en el primer tema, un respectivo factor de fricción que nos genere una situación real dentro de la tubería. Entonces, mucho cuidado. De nuevo, estos factores de fricción fueron tomados del libro después de varias iteraciones y nos sugieren que así van a trabajar las tuberías. Pero ciertamente ese factor de fricción no puede ser un valor asignado de manera arbitraria, sino que tiene que cumplir con las distintas ecuaciones que hemos visto en clases o el diagrama de Moody para poder ser válido. Entonces, el problema nos presenta
una temática en la cual únicamente conocemos el gasto inicial al sistema del paralelo. Sabemos que al final van a salir 20 litros por segundo, pero lo que no sabemos es cuál es la distribución de gastos que vamos a tener en el sistema y mucho menos la pérdida de energía generada por este sistema en paralelo. Entonces podemos retomar nosotros esta ecuación que tenemos aquí, una ecuación muy sencilla. Nos dicen que la pérdida de energía en este sistema en paralelo puede ser calculada como una función del gasto total que ingresa al sistema y la respectiva sumatoria de las razones que existen entre sus diámetros y sus coeficientes de pérdida. Dicho lo anterior, entonces, podemos calcular sus respectivos coeficientes de pérdida. K1 sería igual a F1 por L1 entre D1, lo cual sería 0.060806 por 150 dividido entre 0.05. K2 es igual a F2 por L2 entre D2 igual a 0.050242 por 90 metros dividido entre 0.075. Y finalmente K3 sería igual a F3 por L3 entre D3, lo cual sería 0.046956 por 200 metros dividido entre 0.1. Y entonces vamos a calcular sus coeficientes de pérdidas. Ojo, solamente estamos considerando las pérdidas por fricción, debido a que nos está diciendo el problema que despreciemos las pérdidas locales. Eso nos está ahorrando mucho trabajo, dado que no vamos a considerar entonces los coeficientes CAS. Entonces, este de aquí nos quedaría como 182.41, 60.29 y finalmente 93.912. Esto es calculando sus respectivos coeficientes de pérdida para cada una de las turbinas. Y entonces, si retomamos nuestra fórmula general, no debemos olvidar que delta H es igual a 8 veces el gasto al cuadrado dividido entre pi por la sumatoria de los diámetros al cuadrado entre la raíz de su respectivo coeficiente de pérdida elevado al cuadrado multiplicado por la gravedad. De nuevo, esta fórmula es la fórmula general. Entonces, lo que se tiene que calcular ahora es este factor que está aquí. La sumatoria de DI al cuadrado entre su respectivo coeficiente de pérdida es el equivalente a mi diámetro 1, que es 0.05 al cuadrado, entre la raíz de 182.41, que es K1, más el diámetro 2, que me dijeron que es 0.075 al cuadrado, entre la raíz de 60.29, donde 60.29 es el coeficiente K2, más 0.1 al cuadrado, entre la raíz de 93.912, que es el coeficiente de pérdida de K3 asociado al respectivo diámetro en 3. El resultado de esa ecuación nos debe dar, o debe ser aproximado, a
a 0.0019395. Es decir, este factor de acá debe valer 0.0019395. Entonces, ya se tiene la suficiente información para poder calcular la pérdida de energía. La pérdida de energía entonces será igual a 8 veces el gasto total, que quedamos que eran 20 litros por segundo, solamente que lo vamos a poner en metros cúbicos por segundo para que coincidan las unidades, por pi por ese coeficiente que vale 0.0019395 y todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la gravedad, que vale 9.81. Si esto es correcto, entonces la pérdida de energía debe darles 8.78, si quieren ponerle un decimal más, 8.782 metros. Y entonces ya tenemos la pérdida de energía que va a producir el paralelo como si fuera una tubería equivalente. Ya calculamos las pérdidas de energía entre un punto y otro. Lo que sigue entonces es revisar cuál es la distribución de gastos dentro del sistema en paralelos. Para eso entonces debemos revisar la velocidad en cada punto. No olvidemos que la pérdida de energía equivalente es igual a la pérdida de energía en 1, a la pérdida de energía en 2 y a la pérdida de energía en 3. No importa cómo recorramos el sistema en paralelo, la pérdida de energía debe ser exactamente la misma. Lo que sí sabemos es que la velocidad va a ser igual a la raíz de 2 veces gravedad delta H dividido entre su respectivo coeficiente de pérdida. Dicho eso, podemos plantear las ecuaciones. Para el tubo 1 tendremos 2 por 9.81 por la pérdida, que es 8.782 dividido entre su respectivo coeficiente de pérdida, que había sido 182.41. La velocidad del 2 va a ser igual a la raíz de 2 por 9.81 por la misma pérdida, 8.782 entre 60.29. No olvidar que esto es K1, esto es K2. Y finalmente la velocidad en 3 será raíz de 2 por 9.81 por 8.782 entre 93.912. Y esto de aquí es K3, calculados anteriormente en el ejercicio. Si esto es correcto, las velocidades deben ser las siguientes: 0.972 metros segundo, 1.69 metros por segundo y 1.354 metros por segundo. Entonces ya tenemos las velocidades
de cada uno de los paralelos. Pero como conocemos nosotros el diámetro de cada uno de las tuberías que tenemos en el sistema en paralelo, pues simple y sencillamente podemos calcular su área transversal. Ustedes saben que el área de cualquier tubería la podemos calcular como pi por diámetro cuadrado entre 4. Entonces podemos hacer una tabla. La tubería 1, 2 y 3 tienen sus respectivos diámetros de 0.05 metros, 0.075 y 0.1. Tenemos su respectiva área, su respectiva velocidad, y simplemente haciendo el área por la velocidad obtendremos el gasto. El área para una tubería de 0.05 metros es 0.0019 metros cuadrados, y esta tenía una velocidad de 0.972 metros segundo. En el caso de una tubería de 0.075, el área transversal, miento, aquí hay un error, esto es 0.0016. En el caso de la de 3 pulgadas es 0.00441, y finalmente para la tubería de 4 pulgadas o de 100 milímetros 0.0078, y las velocidades quedaron como 0.972, 1.69 y 1.354. Si multiplicamos el área por su respectiva velocidad, obtendremos entonces los gastos de 0.0019, 0.0075 y 0.0106. Esto en metros cúbicos por segundo. Sumando todo esto nos da más o menos 0.020 metros cúbicos por segundo, que son los 20 litros por segundo iniciales en el problema. Entonces, retomando la problemática, primero se calculó la pérdida de energía considerando el sistema en paralelo como una tubería equivalente. Finalmente, con esta distribución o esta pérdida de energía se iguala a las diferentes pérdidas de energía que deben de existir dentro de cada una de las tuberías en paralelo, y se determinan sus velocidades, y conociendo sus velocidades y sus diámetros se pueden recalcular sin ningún problema los gastos en cada una de las tuberías del sistema. El resultado entonces es algo como se observa en la siguiente pantalla. Algo como esto sería el resultado del problema al final. Vamos a revisar este otro problema, que también son tuberías en paralelo. Sin embargo, vamos a revisar una ecuación que hemos dejado a un lado. Hazen-Williams. Hazen-Williams, no debemos de olvidar que es una ecuación muy noble para cuestiones de cálculo de tuberías. Tiene sus limitaciones, pero al final de cuentas nos puede sacar de un apuro en un problema como este. No deben de olvidar que Hazen-Williams ha sido una fórmula diseñada única y exclusivamente para utilizarse en tuberías que van a transportar agua. ¿Sí? Las ventajas que tiene Hazen-Williams es que el coeficiente de pérdidas es una constante, en ocasiones empírica, pero que no está relacionada ni con el número de Reynolds, ni con el diámetro, ni con la rugosidad de la tubería. Es decir, el cálculo de ese factor de fricción realmente es un factor que ya se nos ha arrojado
dependiendo del material con el que vamos a trabajar. Y nos puede presentar ciertas ventajas cuando vamos a trabajar con sistemas de tuberías que van a trabajar con agua. Particularmente vamos a observar este problema. Nos dicen, se tiene el siguiente sistema de tubería en paralelo. Nos están diciendo que en el punto A hay 70 metros de altura de presión y en el punto B, E, hay 46 metros de altura de presión. Nos dicen que calculemos cuál es la distribución de gastos en las diferentes tuberías que están aquí asociadas, utilizando un coeficiente de Hazen-Williams de 120. Entonces, nos están dando el desnivel. Lo que ellos quieren saber es si realmente, cuál sería la distribución de gastos en las tuberías B, C y D. Si nosotros revisamos varios libros e incluso los manuales de los softwares que utilizan ese tipo de ecuaciones, nos dicen que la pérdida por fricción, según Hazen-Williams, está dada por 10.674 por la longitud de la tubería por el gasto a la 1.852 dividido entre el coeficiente a la 1.852 multiplicado por el diámetro de la tubería a la 4.871. De igual forma, si nosotros quisiéramos conocer el gasto, simplemente podríamos despejarlo, porque todo está relacionado como razones y divisiones. Entonces, el gasto nos quedaría algo como esto. Gasto es igual a la pérdida por fricción a la 0.54 por el coeficiente C de pérdidas por el diámetro a la 2.63 dividido entre la longitud a la 0.54 por una constante que sería 3.592. Si observamos el problema, únicamente conocemos el desnivel que hay de entrada de energía, de entrada y de salida al paralelo. Es decir, delta H sería igual a 70 menos 46 metros, que nos da 24 metros. Es decir, conocemos nosotros esa delta H. Vamos a suponer que no existen pérdidas locales, que solamente están las pérdidas por fricción dentro del sistema en paralelo, y por lo tanto estas pérdidas delta H las podemos igualar a las pérdidas por fricción en cada una de las tuberías. Es decir, ya conocemos los distintos diámetros y longitudes de las tuberías, y bueno, ya sabemos que en todas las tuberías se va a perder 24 metros por el efecto de la fricción. Lo único que tenemos que hacer ahora es calcular sus respectivos gastos dependiendo de sus respectivos diámetros y longitudes. El coeficiente, de nuevo, es uno constante, ¿sí? La pérdida por fricción, no importa cómo recorramos el paralelo, siempre debe ser de 24 metros, y los otros valores pues son constantes. Entonces vamos a apuntar estos valores aquí arriba y vamos a resolver. El diámetro son 0.3 metros, la longitud son 3000 metros, el diámetro 2 son
0.20 metros y la longitud son 1300 metros. El diámetro 3 son 0.25 y 3600 metros. Mucho cuidado con estas fórmulas. Los gastos deben estar incluidos en metros cúbicos por segundo, los diámetros en metro y las pérdidas por fricción también en metro, al igual que las longitudes. Siempre cuiden sus sistemas de unidades antes de iniciar el problema. Entonces, mi gasto 1 va a ser igual a la pérdida por fricción que quedamos que son 24 metros a la 0.54 por 120, que es el coeficiente de pérdidas de Hazen-Williams, por el diámetro 1, que es 0.30 a la 2.63, dividido entre la longitud 1, que son 3000 metros, a la 0.54, por 3.592. Nuestro gasto 2 siguen siendo las mismas pérdidas por fricción de 24 metros por el respectivo coeficiente de Hazen-Williams, por su respectivo diámetro a la 2.63 entre la longitud, que son 1300 a la 0.54 por 3.592. Finalmente el gasto 3 sigue siendo la misma pérdida de energía, que son 24 metros a la 0.54, el mismo coeficiente de Hazen-Williams, el diámetro, que es de 0.25 a la 2.63, la longitud 3600 metros a la 0.54 por 3.592. Nótese entonces que la ecuación de Hazen-Williams nos está permitiendo calcular de una manera más directa los gastos y las pérdidas por fricción, debido a que el coeficiente que nos va a dar las pérdidas por fricción no depende totalmente del número de Reynolds, del diámetro y del gasto, es decir, no está asociado. De nuevo, si esta es una tubería que lleva agua, nos presenta una ventaja. Si resolvemos esto de manera correcta, los gastos nos deben quedar así: 0.104 metros cúbicos por segundo, 0.056 metros cúbicos por segundo y 0.058 metros cúbicos por segundo. Y entonces ya tenemos la distribución de los gastos dentro del sistema de tuberías que inicialmente nos dieron a resolver. De acuerdo con el libro de Lasham, la solución son 0.105, 0.056 y 0.070. Por alguna razón yo obtuve 0.058, pero bueno, se puede revisar la aritmética para ver si hubo algún error durante el proceso. Sin embargo, observamos que se tienen más o menos los mismos gastos y que la ecuación de Hazen-Williams de una u otra forma nos ofrece una ventaja siempre y cuando trabajemos con tuberías que están llevando agua. Como ejercicio sugerido, les recomiendo que retomen el ejercicio que originalmente entendimos o que tomamos para entender y que lo intenten resolver utilizando la ecuación de Hazen-Williams y supongan que el coeficiente de la tubería va a ser 83.5. Entonces, aquí están los diámetros, las longitudes
Olvídense de estos coeficientes F y vamos a suponer que es un material muy roto, muy echado a perder, que tiene un coeficiente de Hazen-Williams de 83.5. Les recomiendo que en casa intenten resolver ustedes este mismo sistema en paralelos con este coeficiente y que comparen las respuestas al respecto.